Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más para compartir con ustedes la palabra de Dios, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en este tiempo, ¿verdad? Con los medios tecnológicos que Dios nos ha permitido para llegar hasta sus hogares. Así que Dios les bendiga mucho en este momento. Vamos a primera los Tesalonicenses, el capítulo número 1 y el versículo 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Señor, damos gracias por este momento que tenemos este tiempo, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestras vidas. Eres tú que lo haces de una manera especial a través de tomar tu santa palabra que tú has revelado y guiarnos. Y te pedimos que lo hagas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Es una obra tuya, el único que puede obrar en los corazones de tus hijos y de aquellas personas que aún no te conocen. Eres tú, Señor. Glorifícate, Padre, en esta hora. Úsanos, límpianos y sé tu Padre con cualquier persona también que escuche este mensaje, que sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un ejemplo a seguir. Ese es el título que he puesto a esta predicación. Un ejemplo a seguir. Se cuenta la historia de un padre que le dijo a su hijo: hijo, ten cuidado donde pisas. El hijo le responde a su padre: ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. En la vida, de una u otra manera, vamos a ser buenos o malos ejemplos. Y eso depende de aquello a que nosotros estemos siguiendo o imitando. En la palabra de Dios encontramos mucho material que nos habla sobre ejemplos. Y en ella encontramos ejemplos negativos y ejemplos positivos. Los ejemplos negativos siempre nos sirven como advertencia para evitar que repitamos lo mismo y vengan consecuencias a nuestras vidas. Los ejemplos positivos son aquellos que tienen valga la redundancia, es un modelo o un ejemplo o un patrón. En este caso, queremos tomar los ejemplos de personas, de nuestro Dios y de personas. Y esos ejemplos positivos son de bendición, de fortaleza para la vida de aquellos que los siguen. Y eso es lo que queremos compartir en este momento. Esta noche nos toca ver esos ejemplos negativos y esos ejemplos positivos para que nosotros llevemos gloria a Dios. Así que vamos a hablar un poquito acerca de este concepto de lo que es un ejemplo. Y esa palabra sobre ejemplo habla de un patrón conforme al cual debe hacerse una cosa. También, en sentido ético, un ejemplo viene siendo algo que se usa como un patrón de advertencia, como ya dije, para evitar la ruina de aquellos que ven ese ejemplo negativo. También los ejemplos se usan para ser imitados, para ser seguidos, en este caso de hombres o mujeres de la Biblia que usted y yo debemos de seguir porque siguieron a Dios o siguieron a Cristo. Queremos en esta hora entonces tocar solamente 4 puntos. En el aspecto negativo vamos a ver primero, toma el ejemplo número 1 de los israelitas que desobedecieron para que nosotros no cometamos el mismo error. En el libro de 1 Corintios tenemos
allí una enseñanza sobre esto que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Corinto. El capítulo número 10 de 1 de los Corintios, versículo 6 nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11 también nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí Pablo, que escribe a esta iglesia de los Corintios, usa el apóstol Pablo una advertencia, un ejemplo de lo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cómo había procedido. Habían sido desobedientes. Aquí se habla de una serie de pecados que habían cometido, que es muy probable que Pablo lo trae a colación para ellos, porque ellos estaban probablemente haciendo lo mismo. Y vemos que en el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Aquí el primer pecado que vemos es la codicia, un deseo pecaminoso de cosas. Versículo 7 habla de idolatría, y ni seáis idólatras. Versículo 8 habla de ni forniquemos. Versículo 9 habla ni tentemos al Señor. Y el versículo 10, ni murmuréis. Todo esto el apóstol Pablo trae una referencia del Antiguo Testamento a los corintios en esa época, porque Pablo quería que ellos tomaran ese ejemplo negativo de advertencia para que ellos no tuvieran consecuencias en sus vidas. Sabemos que la iglesia de Corintios era una iglesia que había mucha inmadurez espiritual, eran personas creyentes. Pablo le está escribiendo aquí a creyentes, pero estos creyentes están siendo advertidos por este apóstol que les amaba. Y debemos nosotros tomar esta enseñanza para nosotros también. Cuando la Biblia nos trae ejemplos negativos, es para que usted y yo evitemos caer en el mismo pecado, en la misma situación, y que vengan consecuencias a nuestras vidas. ¿Cuáles cosas de estas pueden estar sucediendo en su vida? Quizás usted pueda estarse deslizando, cometiendo quizás alguno de estos pecados, y Dios le ha hablado o le está hablando. Probablemente no tengan que ser ninguno de estos pecados, pero es probable que Dios pueda estarte hablando sobre algo en particular, alguna práctica, para que tú tomes y la observes y digas: yo no quiero esas consecuencias. Todos somos débiles, todos batallamos con deseos, con pasiones. Tenemos esta naturaleza caída, pecaminosa, siempre inclinada al mal, y necesitamos estar alerta. No podemos confiarnos de la carne. Y mire lo que dice el versículo 12 aquí de esta carta. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Haciendo una advertencia. Esto es advertencia fuerte, muy fuerte. Dios nos va a dar la salida, hermanos, frente a situaciones en que seamos tentados, frente a los deseos que enfrentamos. Siempre Dios nos va a dar la salida. Pero tenemos que prestar atención a sus advertencias. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que camine con Él, un pueblo que sea ejemplo, que tome el ejemplo negativo para no cometer eso y ser de buen ejemplo, vivir una vida ejemplar. Lo bueno de nuestro Dios es que Él es un Dios misericordioso y Él nos advierte. Él trae cosas a nuestra vida. Él usa su palabra, usa algún hermano, usa situaciones para traer advertencias, para que podamos estar alerta
y enfrentemos cualquier situación en nuestra vida que no anda bien. El versículo 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuestro Dios es tan bueno que Él sabe que vamos a ser tentados, que tenemos batalla con nuestros deseos, pero como cristianos debemos, por la gracia de Dios, tomar la salida de Dios. Siempre Dios nos va a dar la salida. Ahora, está de nosotros que le obedezcamos, que dependamos de Él, que reconozcamos nuestras debilidades, nuestra naturaleza, que reconozcamos que solamente Él nos puede ayudar y Él nos va a dar la salida. ¿Qué salida está tomando, hermano, frente a las tentaciones? Mira este ejemplo para que no vengan consecuencias. Ellos no pudieron, dice la Biblia en el versículo 5, quiero que vaya conmigo allí, pero versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En otras palabras, murieron allí, muchos de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque no obedecieron a Dios. Se dejaron seducir, se dejaron llevar por sus deseos. Y cada uno de nosotros tenemos que ponerle atención a nuestros deseos. Así que toma el ejemplo de los israelitas, toma el ejemplo de esa desobediencia para que no cometas lo mismo. Número 2, toma el ejemplo de buenos creyentes para que Dios te use. Toma el ejemplo de buenos creyentes para que Dios te use. Dios quiere usarte, hermano. Y amigo que nos está escuchando que aún no conoce a Cristo, Dios también quiere usarte a ti. Aunque todavía necesitas, por la gracia de Dios, arrepentirte de tus pecados. Pero Él tiene un plan. Él quiere salvarte, Él quiere usarte para su gloria. Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo 17. El apóstol Pablo les habla allí a los filipenses, le dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo era un ejemplo a tal punto que él tenía la osadía, y no era algo de orgullo, de prepotencia o de arrogancia del apóstol Pablo. Él lo hacía con mucho temor, pero fue capaz a tal punto de decir: sed imitadores de mí. Y eso es algo, hermano, mire, que uno decir: no, imíteme a mí porque yo imito a Cristo, es porque yo estoy consciente que estoy viviendo una vida ejemplar que glorifica a Dios. Y necesitamos, por la gracia de Dios, ver el ejemplo de buenos creyentes, creyentes que son dedicados a una vida consagrada, a una vida de piedad, una vida de oración. Hacer que sea personas que tienen una vida consagrada de oración, una vida que andan en el Espíritu, que son amorosos, que sirven a Dios, que se sacrifican, que se dan por el otro. Son creyentes que van a ser de estímulo, son modelos a seguir, porque siguen a Cristo. Y no es que nosotros lo vamos a seguir a ellos, nosotros vamos a seguir a quienes ellos siguen, que es a Cristo. Porque Pablo lo que quería era que ellos vieran la vida que él tenía, pero él lo que seguía era Cristo. Aquí el punto es que nosotros podamos glorificar a Cristo siguiendo el buen ejemplo de Él. Así que tomemos el ejemplo de buenos creyentes. En la historia usted puede encontrar de creyentes que, aunque ya están muertos,
su vida sigue siendo de impacto, de bendición. Su testimonio, aún después de muerto, sigue hablando. Y yo no sé si a usted le interesa ser así también, pero debe de interesarle a cada uno de nosotros como hijos de Dios que nuestra vida cuente aún después de la muerte. Y eso implica, hermano, que nos neguemos a nosotros mismos. Como veíamos en el otro punto, es negarnos a nuestros deseos y pasiones, por los propósitos, por los planes que tiene Cristo, que tiene Dios para nosotros. No vamos a hacer ejemplo, hermanos, si nosotros seguimos en nuestros deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es negándonos. Es viviendo una vida piadosa, dedicada, ejemplar. Pablo sigue diciéndole aquí a estos hermanos, miren, ¿qué más? Estamos en Filipenses capítulo 1, versículo 18 ahora. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aquí Pablo le está diciendo a estos hermanos que sigan su ejemplo para que se mantuvieran firmes, que se condujeran bien y evitaran seguir a aquellos que iban tras sus propios deseos. Número 1, toma el ejemplo de los israelitas, el ejemplo negativo para que usted no lo cometa, ni yo tampoco, y toma usted el ejemplo de buenos creyentes para que Dios te use. En 1 Tesalonicenses, el capítulo número 2, también podemos aprender algo sobre aquellos que siguen un buen ejemplo, que imitan el buen ejemplo. Y es que van a recibir persecución, van a sufrir por causa de vivir esa vida, de seguir, de imitar a otros que siguen a Dios. Versículo 14 de 1 Tesalonicenses 2 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí nos está hablando de padecimiento, y ese padecimiento viene por causa de Cristo. Y de una u otra manera, si seguimos el ejemplo de cristianos piadosos como hicieron los tesalonicenses, que imitaron a las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, que estaban padeciendo también por causa de seguir a Cristo, usted y yo vamos a padecer también. Vamos a padecer. Hoy en día usted puede encontrar probablemente creyentes que no quieren padecer. Y en ese sentido no pueden ser ejemplos, porque Dios a través del sufrimiento va a purificar. A través del sufrimiento Él se va a glorificar. A través del sufrimiento, de los padecimientos, del dolor, Dios lo usa muchas veces para hacer de testimonio a otros. Así que no le podemos correr al sufrimiento si viene porque Dios lo permite por su gracia y misericordia para Él glorificarse. En Hebreos capítulo número 6, también, Hebreos capítulo número 6, versículo 12, dice allí la palabra de Dios. Versículo 11 vamos a leer para tener una idea más amplia. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y aquí nos habla también de seguir e imitar a aquellos que son personas dedicadas, piadosas, en la fe, en la paciencia, en esas cualidades piadosas de un cristiano. Y hace la observación aquí el escritor de Hebreos
a que no seamos perezosos, no os hagáis perezosos. Y la pereza es algo que usted y yo podemos estar de una u otra manera enfrentando. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, tenemos esta carne que batalla, que muchas veces no se quiere someter a lo espiritual. Y usted y yo tenemos que negarnos. Y seguir a aquellos que sí son personas que imitan creyentes que son constantes en su vida de fe, su vida de devoción. Se niegan. Bueno, yo necesito orar, yo voy a orar. Yo necesito hacer algo por Dios, yo lo voy a hacer. Y no se dejan controlar por su cuerpo. Así que toma el ejemplo de buenos creyentes dedicados que se esfuerzan, que se dedican a vivir una vida de compromiso, de entrega para Dios. No se puede jugar al cristianismo, a una vida liviana, porque así no podemos ser de ejemplo ni de bendición. También, otro punto importante es, toma el ejemplo y sea un cristiano que es trabajador y ordenado. Toma el ejemplo y sea un cristiano que es trabajador y ordenado. En segunda a los Tesalonicenses hay una enseñanza allí que quiero que veamos también. Según a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 9. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y versículo 9 dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Una de las cosas que tenía el apóstol Pablo era que él no quería ser gravoso con los hermanos a los cuales él servía. Y era un hombre trabajador que hacía tiendas. En el libro de los Hechos lo encontramos, que construía tiendas, además del ministerio que llevaba. Y con esto no era que él no podía usar de su derecho cuando servía a otros y recibir la ayuda que necesitaba. Pero habían en la iglesia hermanos que él escribe aquí que estaban viviendo desordenadamente. Y mire lo que dice la palabra de Dios, a qué se refiere esto del desorden que había allí. Versículo 10 sigue diciendo: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, oiga aquí, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, una de las cosas que Dios quiere es que como creyentes seamos ejemplo en el trabajo, que seamos esforzados, que podamos, como dice la palabra de Dios, trabajar desoneramente, ser diligentes. Y como le dice Pablo aquí a estos hermanos, a tal punto que no se juntaran con ellos porque andaban aprovechándose, no trabajando. Hermano, hay situaciones que le pueden venir a un creyente en un momento de su vida, que puede tener escasez, que puede tener necesidades, y ese creyente necesita la ayuda y Dios lo ayuda. Pero Dios quiere que creyentes que se esfuercen, que trabajen, que sean diligentes. Y Pablo se pone como ejemplo aquí
de un hombre que no era gravoso, que no era una carga económica a otros. Pero también pone el ejemplo negativo de aquellos que no lo eran. Un creyente siempre tiene que ser ejemplo de trabajo, de dedicación. Y no solamente en el trabajo secular para el sustento, porque Dios ha provisto el trabajo para que a través de él podamos conseguir el dinero, los medios, los recursos para que tengamos nuestras necesidades cubiertas. Pero también necesitamos ser trabajadores en la obra de Dios, dedicados a la obra de Dios como Él quiere. Que sirvamos a Dios en todos los sentidos. Y por último, toma el ejemplo de un siervo de Dios para servir a otros. Y vamos a buscar dos pasajes de las Escrituras para ver lo que el Señor allí nos dice también. En Tito capítulo 2 versículos 6 y 7, Pablo le habla a Tito allí diciéndole: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Muy importante para aquellos hermanos que están en liderazgo, que estamos en liderazgo, que tomemos esto muy en serio. ¿Por qué? Porque si vamos a ser ejemplo, no solamente lo debemos ser de palabras, sino más que nada en hechos. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Fíjese que el pasaje nos dice lo que Pablo le dice aquí a Tito, que dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero si le iba a exhortar a esos jóvenes a que fueran prudentes, mire la vida que debía vivir Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Como ejemplo de buenas obras, pero también, ¿qué dice la Escritura? En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Si usted y yo hablamos muy lindo acerca de la palabra de Dios, pero no vivimos eso, estamos haciendo un desastre. Como dicen por ahí, lo que hace con la mano, lo desbarata con los pies. Y debemos de evitar ese mal testimonio, debemos de ser ejemplo, que si nosotros decimos una cosa, nosotros con nuestros hechos, eso se corresponde, hermano. Hay varias personas que nos ven. Nosotros vivimos en este mundo y somos luz y sal. Somos un testimonio a otros. Somos de influencia, de impacto a la vida de otros, sea de manera negativa o positiva. Yo quiero ser de manera positiva, no negativa. Pero para eso tengo que proponerme vivir para Dios, seguir el ejemplo principal, seguir a mi Padre Celestial, seguir a mi Salvador, al Señor Jesucristo, seguir su ejemplo. Él es el ejemplo máximo a seguir. Si vamos a ser de buen ejemplo, si vamos a impactar la vida de otros, ¿usted sabe cómo es? Es siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él enseñaba, cómo Él vivía. Pero más que eso, cómo Él respondía, cómo Él hablaba, a los lugares que frecuentaba, cómo reaccionaba ante situaciones. En otras palabras, para que aterricemos un poco en nuestros hogares, cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo le hablamos a nuestras esposas, cómo le tratamos, cómo tratamos al vecino, al primo, al tío, al hermano, con respeto, como un cristiano, dando ejemplo, testimonio, pero también en nuestra vida como cristianos de devoción. Realmente cuando a ti te ven, cuando a mí me ven, pueden decir: ese es un buen ejemplo de cristiano, porque su vida se corresponde, lo que dice se corresponde con lo que él hace. Muchas veces, hermano, encontramos personas creyentes que son un mal testimonio y que por causa de ese mal testimonio el nombre de Cristo es blasfemado, el evangelio es tirado por el suelo, cuando debemos de seguir un ejemplo que glorifique a Dios en diferentes circunstancias,
en tu trabajo. Eres un ejemplo de cristiano. La gente sabe que tú eres cristiano, como tú te comportas, como tú hablas, o no puede distinguir. Tus hijos que ven a su mamá, a su papá, pueden distinguir realmente que tú eres cristiano. O dicen, no, mi papá dice que él es cristiano, pero él no vive como cristiano. Realmente tú quieres influenciar de una manera positiva a las personas que te rodean, guiarlos a Cristo con tu vida. Debes tomar en cuenta esto. Primera de Pedro también, capítulo número 5. Necesitamos, hermanos, tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de creyentes que viven para el Señor, dedicados, que son modelos a seguir. Capítulo 5 de Primera de Pedro dice, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y Dios habla a través de Pedro, que le habla aquí a un grupo a los ancianos, a pastores, a líderes. Y esto se puede extender no solamente a pastores, sino a creyentes también. Pero esto es fuerte, hermano. Aquí, de manera puntual, le habla a líderes que están en la iglesia. Y esto nos enseña a nosotros los creyentes. Y esto debe de poner a temblar a cualquiera. Debe de ponerme a temblar a mí, que por la gracia de Dios tengo el privilegio de ser pastor y servir a la iglesia. Y ver la manera como Dios nos manda, hermano, a servir, siendo ejemplos. Ser ejemplo, hermano, significa uno negarse a uno mismo, amar como Cristo ama, sufrir por las ovejas que Él ha comprado con su sangre, darse, no buscando provechos personal, no enseñorearse de la grey. Y usted puede discernir, hermano, a través de este pasaje, realmente cómo debe ser un hombre y una mujer de Dios, o alguien que sirve a Dios, cómo debe de ser. Dios nos ayuda, hermano, a ser creyentes de ejemplo. Toda la palabra de Dios, todo lo que vemos en ella, encontramos a hombres y mujeres que fueron un buen ejemplo, que impactaron, que su vida, aún después de muerto, sigue hablando y sigue impactando otra vida. Pero también encontramos creyentes que no fueron un buen ejemplo. Y podemos encontrarlo. No vamos a tomar el tiempo ahora para buscar todo eso. Pero usted puede recordar muchos que no fueron de buen ejemplo, de buen estímulo. Dios nos ayuda, hermano, a poder tomar los ejemplos negativos para no repetir eso. Y el creyente, que sigan el ejemplo de buenos creyentes, el ejemplo positivo. Y el mayor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Seguir sus pisadas, hermanos. Si nosotros tenemos el nombre de cristiano, lo que eso significa, somos pequeños Cristo, que imitamos a Cristo, que imitamos y tomamos de Él parecernos a Él, hermano. Dios nos ayude. Otros nos están viendo y queremos ser de impacto a la vida de otros. Mi amigo que nos está viendo también, Dios quiere obrar en tu vida. Quizás ha visto malos ejemplos de creyentes, pero el propósito es que no veas, no pongas tu vista en eso, para que eso no te detenga de buscar de Cristo. Pon tu vista en el principal ejemplo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, y en aquellos buenos creyentes que también han sido de testimonio a tu vida. Pon tus ojos en el Señor, busca de Él y busca encontrar la salvación a través de Cristo Jesús, que es el único medio. Reconócelo en tu corazón. Tú eres un pecador que necesitas a Cristo. Él te ama, Él quiere perdonarte. Necesitas arrepentirte. Él quiere salvarte. Que seamos ejemplos que impacten la vida de otro para gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este
tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, siendo ejemplo, Señor, donde quiera que estemos. Ser ejemplo significa, Señor, seguir un modelo. Y el modelo a seguir eres tú, Señor Jesús, nuestro Salvador, quien pagó por nosotros, quien fue a la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Padre, a seguir tu ejemplo, para ser ejemplo a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.